El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinte de hoy, que es de los Andes Cooperativa, no lo vamos a tomar con un tema, digámoslo así, un poco espinoso. Pues por estos días hemos estado hablando mucho de la eutanasia, pero ese no es el tema de hoy, es muy relacionado. Ese de la eutanasia lo vamos a tocar más adelante. El tema de hoy es la elaboración del duelo, ¿sí? Cuando uno pierde un ser querido o algo, un objeto, algo que ama. Y pues para este tema tenemos la grata visita de nuestra invitada, la psicóloga Liliana Rodríguez, con quien vamos a dialogar sobre esto. Doña Liliana, buenas noches y bienvenida a Tinteando con la Firma. Muchas gracias por la invitación al canal comunitario AUPAN, a ti Juan Carlos. Y bueno, contentísima de estar aquí tomándome el tiempo. Primera vez que asiste sí, a esta, y que no sea la primera vez nada más, ¿cierto? Con la ayuda de Dios que no, que va a ser muchas. Bueno, Liliana, ese es el tema, la elaboración del duelo. Ahorita fuera de cámaras, pues yo decía elaboración del duelo y siempre nos imaginamos a un alguien, sí, a esa persona. Y usted me hace caer en cuenta de que no, que es que también hay cosas que uno ama mucho, un carro, una finca, bueno, un perro, ¿sí? Y se murió o uno tiene que salir de él por X o Y motivo y entonces eso ocasiona un duelo, ¿sí? Es diferente, a ver, pero primero empecemos por el principio, ¿qué es la elaboración del duelo? ¿Sí? Bueno, Juan Carlos, para hablar de este tema, el duelo, tenemos que hacer una pequeña reflexión y es pensar sobre la muerte, o sea, tener muy claro que la muerte, no darnos miedo a hablar sobre la muerte, porque la muerte es la realidad del ser humano, ¿cierto? Es la conciencia de que todo ser humano nace, hay un momento de inicio, pero que también hay un encuentro con ese fin, con la muerte o con el finalizar de algo, ¿cierto? Partiendo entonces de acá, de la reflexión sobre la muerte en sí, vemos entonces que el duelo es un proceso normal, ¿sí? De las personas cuando tienen una pérdida, ¿sí? Teniendo en cuenta que la pérdida es la carencia de algo, de alguien, de un objeto, ¿cierto? Y que puede ser un ser querido, una persona que amamos mucho de la familia, un amigo, puede ser entonces una mascota, puede ser el divorcio, una pérdida, ahí hay una recuperación grandísima. Sí, porque el ser querido, aunque está vivo, pues no está con uno. Es una pérdida igual, pérdida a una relación, a una ruptura, por ejemplo, de unos novios, la muerte de nuestra mascota. Nosotros tenemos mascotas y eso pues duele muchísimo, no solamente también a las personas y los animalitos, sino a los objetos. Por ejemplo, cuando perdemos nuestra casa, mire todo lo que pasó acá en el municipio, cuánta pérdida, ¿cierto? Vienen materiales, gracias a Dios. No, en estos momentos que está calientico lo de Nepal, grandísimo, Katmandú, o sea, tremendamente, ahí hay una pérdida, hay un dolor por cada cosita, por su entorno, por algo que se amaba y que ya no se tiene, ¿cierto? Entonces mire que ahí ya hay una pérdida. Claro que sí. Entonces la elaboración del duelo es precisamente ese proceso, ¿sí? El proceso del duelo. Y este duelo tiene tres cronologías, tres tiempos muy importantes, ¿sí? Hay que hacer claridad que no todos vivimos el duelo de la misma forma que lo viven los niños, por ejemplo, un adolescente, una persona adulta como nosotros, ¿cierto? Donde ya tenemos una estructura, una psiquis ya estructurada, madura, entonces no lo va a ver igual un niño, ¿cierto? Sí. Entonces para todos los seres humanos no es lo mismo, ni lo asume de la misma forma, ¿sí? ¿Cuáles son estos tres tiempos tan importantes que se presentan en el duelo? El primero es la negación, o sea, no, como así, ¿por qué? Porque a mí, ¿cierto?
Es no aceptar por O sea, no ninguna aceptar que razón. eso pasó. Sí, no aceptar. ¿Y por qué? Pero porque a mí, ¿cierto? Sobre todo cuando hay una muerte así fea, digamos, una catástrofe o alguien que muere Sí. en momentos muy violentos. Eso es, Accidentalmente. sí, eso es muy fuerte Algo para que que la llegó, como persona... decimos nosotros, de sopetón. Sí, de sopetón y que afectó todo el núcleo familiar y a los amigos, porque la muerte de todas maneras es muy difícil de asimilar, ¿cierto? Entonces está esa primera etapa, ese tiempo cronológico que es no, ¿y por qué, cierto? ¿Qué pude haber hecho yo? ¿O debí haber dicho aquello que no dije y que quedó en el aire? Sí, entonces por ningún lado hay una ¿Por qué aceptación. no lo llevé a más Exacto. rápido donde el médico? Porque no no estuve hice más algo. cerca de él, sí, Exacto. no culpando. Ese por qué. Bueno, por ningún lado hay una aceptación. Eso es una etapa vital. Luego entonces viene una que es muy tremenda y es la del enojo, esa ira que nos genera, donde nos enojamos nosotros mismos, nos enojamos con todo, con Dios, pero no, ¿y por Dios qué? no existe. No existe y se formulan unas inquietudes, unas preguntas, pero ¿por qué? ¿Y qué voy a hacer? No voy a ser capaz de llevar esta situación, no se debió haber ido, tal cosa, ¿cierto? Entonces es una rabia total, de falta de entender lo que ¿Por qué está no me llevó viviendo. a mí? ¿Por qué se la llevó a ella? Correcto. O sea, se formulan una cantidad de preguntas y es un limbo, ¿cierto? Es un constante limbo, muchísimo sufrimiento. El tercer tiempo cronológico del duelo es entonces, finaliza con la aceptación. Es donde yo ya digo, no puedo hacer más, no está en mis manos, se fue, tengo que dejarlo ir. Digámoslo ¿sí? así, aceptar la realidad. Lo acepto, no va a volver, ¿sí? Lo amé porque yo lo idealizo, mi ser amado yo lo idealizo y era lo máximo, lo amé. Entonces ya en esta etapa de aceptación reconozco que no vuelve, ¿cierto? Sí. Entonces esa parte es muy definida en el ser humano porque entonces ya ahí ya no hay preguntas, ¿sí? Ya solo hay una aceptación. No puedo hacer nada, no puedo cambiar el tiempo, no puedo devolver el tiempo. Si perdí el trabajo, porque también una pérdida del trabajo también se le debe elaborar el duelo. Entonces, todo aquello que perdimos ya no lo podemos recuperar, entonces viene finalmente la aceptación. ¿Sí? Bueno, el ser humano es muy diferente y usted sí que sabe eso. No es, digamos, no existe como unos parámetros que digan, bueno, la primera fase cronológica dura X tiempo y no puede pasar de ahí. No, hay personas que pueden demorarse muchísimo tiempo, inclusive años, en ese proceso de elaborar un duelo. Sí, mira, Juan Carlos, hay un duelo que es un duelo normal, que es este que acabamos de hablar, ¿cierto? Donde finaliza ya con una aceptación. Y tiene un tiempo, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de un ser querido o de un amigo cercano, el tiempo estimado es más o menos 2 años. 2 años. En 2 años. 2 años la superación y la elaboración del duelo, ¿sí? Ajá. Cuando pasa, por ejemplo, de 2 años, llega a 3 años, ya entonces estamos hablando de un duelo patológico, ¿sí? Estamos hablando ya de unas conductas diferentes. Entonces entramos a hacer una terapia con esta persona, pues claro que la elaboración del duelo es muy importante que vaya acompañada de un psicoterapeuta, de una persona profesional que le ayude a pasar esos momentos tan difíciles. Entonces cuando hay un duelo patológico entramos ya más a profundizar, ¿sí? En la relación de esta persona con la pérdida, entramos a analizar su infancia, porque ya ahí predomina la melancolía, ¿sí? La melancolía y la falta pues de ganas de vivir, o sea, devastamiento total. Entonces ya ahí tenemos entonces que entrar muchísimo más profundo en la persona para tratar de investigar realmente dónde duele, dónde está doliendo tanto que no somos y es tan capaces. delicado esa parte que muchas personas adquieren enfermedades. Sí, claro, se vuelven orgánicas. Sí, sí, por ejemplo, tiene manifestaciones físicas, un dolor. Hay personas que, por ejemplo, alucinan en un duelo, por ejemplo, patológico. Pueden, no, es que yo lo veo, yo hablo con él, él no se va, él sigue acá, él continúa conmigo. Entonces es ahí donde ya él va mostrando qué tipo de duelo, ¿cierto? ¿Y qué tipo de intervención se le hacen a estas personas? Pero es tan delicado como le decía, porque pueden llegar inclusive a
a producir la muerte para ellos. ¿Sí? A buscar la melancolía, o sea, el persistir la melancolía y el deseo de no querer nada, de existir, depresión total, pues, y el llanto, todo esto, sí, claro, pensamientos suicidas, total, devastamiento total. O sea que muchas veces ocurre esa frase de que yo sin él o sin esa persona no soy capaz de vivir. Exacto. ¿Sí? Entonces, o sea, que se hace una realidad. Sí, o sea, se han visto casos donde pues una persona es que no fue capaz con la pérdida de esta persona y trin, ¿cierto? Por decirlo así. Por eso hay que buscar ayuda, Juan Carlos, o sea, por eso es tan importante reconocer que el duelo es un proceso normal, ¿cierto? Pero que solos no somos capaces. Necesitamos a alguien que tenga el conocimiento, ¿sí? Que te permita y te brinda la ayuda para reconocer lo que estoy viviendo en este momento, ¿sí? Por ejemplo, en el momento de la ira, del rabia, que te escuche y que pueda entender y descubrir que fueron 1000 cosas de pronto lo que quedaron por decir. Entonces es ese acompañamiento, ¿cierto? Sí, sí. Entonces a ver, ahí es donde entran a trabajar personas como ustedes, ¿sí? Como los psicólogos. Sí, exacto. Empiezan esa labor. Ahí iniciamos entonces, la persona ya busca ayuda, ya dice, mire, estoy mal, perdí a alguien, ¿sí? Pero voy a eso. Una persona puede aceptar o ella misma solicita ayuda o hay alguien que dice, no, hermano, usted necesita que lo vea un psicólogo. Claro, nuestra familia, pues, o sea, los medidores de nuestras conductas son nuestras familias, ¿cierto? Los que están más cercanos a nosotros. Entonces hay muchas personas que por iniciativa propia, como sí las hay, no las hay también, dicen, no, yo necesito ayuda, reconozco que tengo, pero como te digo, hay en cierta madurez psíquica, o sea, cuando ya la persona es adulta y ha vivido como ciertas cosas, cuando no, y somos los familiares los que estamos alrededor y notamos que nada, no pasa, no superan, ¿cierto? Que sigue ahí. Entonces decimos, bueno, es que usted necesita ayuda, y si puede dialogar con la persona y si está de acuerdo en buscar esa ayuda, claro, buscan un psicólogo, una persona especializada que le ayude en ese proceso. Y entonces es ahí donde entonces comienzan una terapia. Eso es. Bueno, ya digámoslo así, vámonos al otro polo. Puede haber una persona que, digámoslo así, rapidito, elaboró el duelo y como decimos, muy centrada y no, sí, tenía que suceder, ya, listo, no, tenemos que aceptar las cosas como son y vamos para adelante. Claro. Esa persona, digamos, por ignorancia, se puede decir, no, es que esa señora o ese señor no querían tanto a ese ser que se murió. Ya. ¿Se puede pensar en eso? Mira, Juan Carlos, a lo que hablábamos al inicio, o sea, realmente nosotros y al mismo tiempo la invitación, ¿cierto? A que hagamos una reflexión sobre la muerte. O sea, debe haber en nosotros una conciencia de que un día va a haber ese encuentro inevitable. ¿En qué forma? No lo sabemos, ¿cierto? Pero lo va a haber. Entonces, una persona que asume su duelo con rapidez, sí, por decirlo así, es una persona que de pronto tiene claridad, tiene una madurez y tiene de pronto una definición o tiene una conciencia clara de lo que es la muerte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a su religión, ¿cierto? Si es católica, si es musulmán, si es protestante, si es evangélico, pues todos siempre dicen que después de la muerte hay una vida, ¿cierto?, espiritual. Entonces hay personas que lo asumen con rapidez, ¿cierto? Esto no quiere decir que porque asumió su duelo de una forma rápida, por ejemplo en las rupturas de los noviazgos es un duelo que se asume con facilidad, pues tiene un tiempo, pero es mucho más rápido que cuando hay una muerte de alguien. Entonces no quiere decir que esta persona no lo quería, no, es de pronto que esta persona tenía un concepto muy claro de lo que es la muerte. Excelente. Bueno, hay otro tabú y es el de que cuando un ser querido muere y ese ser, digamos, la falta de ese ser afecta a unos niños. Entonces muchas familiares de ese niño le dicen, no, es que ella está dormidita o Dios se la llevó. ¿Es bueno hablar así o hay que decirles, no niño, ella se murió, ya no va a estar más con nosotros?
¿Qué es lo ideal en un caso de esos, sobre todo pues con niños pues muy, muy pequeños que en realidad de pronto no conocen bien exactamente qué es lo que está sucediendo? Sí, mira Juan Carlos, lo correcto es, pues, desde cierta edad, ¿sí? Cuando el niño, por ejemplo, 7, 8 años, lo correcto es que le hablemos a los niños con la verdad, ¿cierto? Pero no de forma grotesca, ni de forma dolorosa, no. O sea, es hablarle a los niños que nosotros como nacemos, pues claro, también un día vamos a morir, ¿cierto? Entonces todos tenemos un encuentro inevitable y que en ese momento pues fue con el papá, fue con la mamá o fue con un ser querido, llámelo primo, hermano, ¿cierto? La idea es que seamos claros con los niños, honestos, ¿cierto? Sí. Pero hay familias, o es más como más de elección ya dentro de la familia, el cómo le dicen al niño y cómo le hablan acerca de esa persona que falleció, ¿cierto? Muchas personas dicen, no, está dormido, pero tampoco está bien, porque el niño se va a quedar esperando que despierte. Claro. Y si no despertó ahí, se lo llevaron, entonces ¿dónde está? Está dormido. Por eso hay que ser claros con los niños, porque los niños son demasiado inteligentes. O sea, a veces no tenemos las palabras para decírselo, entonces buscamos a alguien, ¿sí?, que nos ayude en esa parte, que le pueda hablar sobre la muerte y que él vea la muerte también de una forma normal. No como esa sombra que viene y te va a llevar, y generar miedos, y entonces el miedo lo lleva a tener pesadillas y a bajar en las notas, todo eso. Claro que los niños pues tienen una recuperación mucho más rápida, ¿cierto? Asimilan más fácil. Sí, asimilan con más facilidad, pero igual es necesario una ayuda de un profesional para que este niño pueda asumir el duelo y pueda elaborar. ¿Y los adolescentes? Los adolescentes, ellos actúan de una forma, pues como te digo, igual todas las personas no lo asumimos igual, claro, ¿cierto? Claro. En este momento, en esta etapa de ellos tan importantes, pues el enojo, la rabia o el silencio, ellos de otra forma u otra, ellos siempre lo expresan, ¿cierto? Entonces, como padres estamos llamados a tener siempre los ojos puestos, mirando cómo es su conducta, su comportamiento, mirando aquellas alertas, claro, para poder buscar ayuda, buscar una psicoterapia, porque todos necesitamos una ayuda de alguien. Nosotros mismos los psicólogos, ¿cierto? Nosotros también necesitamos una persona, un psicoterapeuta que también nos escuche a nosotros y permita que todo fluya. Entonces, es también buscar en ellos eso. Bueno, es muy normal uno escuchar esta frase, es que fulanito se murió y mire, vea, ya se llevó a fulana. Sí, ¿por qué como que relacionamos las cosas? De pronto en esa parte del duelo también, ¿tiene que ver con eso o no? Pues, o sea, muchas personas dicen, este se murió y a los 2 días se fue el otro. O por ejemplo, cuando nuestros abuelos que duran toda una vida juntos y el abuelito no aguantó la pena, entonces la pena moral y eso. Obviamente la depresión, ¿cierto? Porque influye mucho, hay que mirar en qué momento, en qué edad, ¿cierto? En qué momento llegó esa pérdida, ¿cierto? Como para no llegar y decir es que se la llevó, no. De pronto fue que se deprimió tanto, no encontramos una ayuda y la dejamos ahí que se consumiera. Y quizás aceleró unas enfermedades que tenía, pues como te digo, hay por ejemplo el duelo que es patológico, entonces ya empieza a mostrarse a través de las enfermedades, alucinaciones, todo ese tipo de enfermedades. Bueno, es buena terapia, porque se habla desde que de las épocas de Jesucristo, que las personas utilizaban hasta ceniza en la cabeza. Ya después era que se rasgaban las vestiduras y andaban pues diario cabizbajos. Ahora ya de un tiempo para acá empezó fue ya cargando un luto. Eso ahora de pronto está un poco más como más abolido, no sé. ¿Es buena terapia eso? ¿Es buena terapia tener cosas de la persona fallecida? ¿O es buena terapia no tener absolutamente nada ni hablar de esa persona? Bueno, Juan Carlos, mira, el luto y esto, bueno, culturalmente traemos muchísimas cosas, ¿cierto? Estamos hablando pues de tradiciones, sí, y nuestra historia está marcada precisamente por ello. No se vaya a colocar nada rojo, que eso no se puede. Sí, exacto, sí. Y más, mire, van a creer que es que ahí usted no lo quería, tal cosa. Bueno, no, independiente de todo, el dolor está dentro. O sea, tú no puedes colocarte una camisa y decir esta le duele o esta es del dolor de tal cosa, no. O sea, todo está en nuestra mente, en nuestro interior, ¿cierto? En nuestras emociones.
Entonces, más de lo que yo, o sea, lo que yo me ponga no tiene que ver o implicar si yo quería o no quería a esa persona que perdí, no. No se puede relacionar. No, o sea, no. Si la persona decide llevar el luto tanto tiempo, bueno, le está dando digamos que le está haciendo un homenaje a esta persona y ella quiere llevar por ejemplo, su luto. Si decide no llevarlo, bueno, también está bien, ¿cierto? Porque realmente lo que siente es la persona en el interior, cómo se siente, lo que perdió y lo que realmente está viviendo. No podemos medirla por lo que se pone, ¿cierto? No podemos medir su dolor por lo que se pone. Es más ya a nivel personal, cómo la persona lo quiere asumir, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta el vestir, no es que sea pues como tan relativo, sí. Es una decisión más personal, pero no deja ver que es que entonces ya está para arriba y para abajo, no, claro. Nada que ver. Bueno, y ya lo de guardar objetos, cosas de esa persona que ya no está. Bueno, cuando la persona inicia un proceso duelo y llega ya a ese momento de la aceptación, ya tiene, digamos, un discernimiento para decir con qué me quedo y con qué no, ¿cierto? ¿Con qué me quedo? Que no me genere pues esa lástima y que yo no vea esa foto y entonces voy a romper en llanto y todo esto. Si todavía duele, va a doler obviamente, ¿cierto? Pero no como estaba dentro del proceso recién su pérdida. Entonces, ya en esa aceptación la persona va a estar en capacidad de decir, me quedo con esto, no me quedo con aquello, ¿cierto? No guardar ni sus ropas, ni eso, porque tenemos que andar ligero, como decíamos ahorita antes de iniciar el programa, ¿cierto? Mientras más ligeros, mejor. Claro que sí. Bueno, Liliana, usted con su profesión y toda esa cosa, ¿qué recomendación le haría a personas que de pronto pueden estar en una situación de esta, ya para terminar? Bueno, buscar una persona profesional para que le ayude a hacer el duelo es muy importante, porque también te genera una mente sana, ¿cierto? Es sano, es muy sano. Entonces yo les recomiendo a aquellas personas que están sintiendo la rabia, la negación y de pronto ya no han entendido por qué, ¿cierto? Que piensen por un momento, que reflexionen, que miren cómo lo están viviendo y sepan que lo que están viviendo es una pérdida, un duelo. Entonces hay que hacer el duelo, ¿cierto? La invitación es esa, a que busquen una persona que les pueda ayudar en esa parte psicoterapéutica. Bueno, independiente de, porque ahora hablamos de las religiones, independiente de eso, si es bueno, digamos, uno buscar un poco más a Dios, o eso es independiente. Claro, o sea, tener a alguien en quien creer es muy importante, sí, llámese la religión que sea. Ajá. Y pues si es ateo lo veo pues como difícil, pero me imagino que tendrá de pronto alguien en quien pues creer, sí. Pero es muy importante, porque la parte espiritual te fortalece muchísimo, ¿cierto? Entonces, si eres testigo de Jehová, si eres cristiano, si eres católico, acércate un poco a la parte espiritual y vas a ver y te vas a sentir renovado, porque vas a ver esperanza, ¿cierto? Excelente. Es bien importante. Liliana, pues vea, esto pasó en un momentico. En un momentico. Le agradezco mucho que haya atendido nuestra invitación. No, la invitaré, si Dios quiere, para un programa de pronto con un poco más ameno, ¿no le parece? Yo encantada. No. Sí, está muy bien. Delicioso. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Eso está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.